como para que podamos comprender cuáles fueron esas necesidades matemáticas, ¿no? Así que el día de hoy... Está muy bajito. ¿Muy bajito? ¿Me escucha muy bajo? Hola, 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 hola. ¿Ahí? Toma, ¿Ahí? ¿Me escuchan bien? sí, Hola, bajo. hola, hola, hola. Hola. ¿Ahí se escucha mejor? Hola. 23. Perfecto. Buen día. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? De ¿Seguís en Clorinda, Buenos pero por Aires? ahora en Buenos En Aires. Buenos Por la Aires. pandemia, acá en Buenos Aires. Hola, Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Feliz de poder conectarme. La verdad que sí, conectarnos de esta manera, ¿no es cierto? Y por este En motivo Bella Vista estoy. Bella Ah, Vista. Bellavista, perfecto. Bien, creo que estamos todos, ¿sí? La idea de este encuentro hoy es mostrarle cuál es la propuesta que le estamos haciendo como para que después cada uno decida, ¿no es cierto?, si va a entrar en ese túnel del tiempo. Por eso había hecho algunas publicidades respecto de que es un túnel que va a recorrer 8.000 años de historia matemática, sobre su evolución, sobre su necesidad y qué técnicas ha ido desarrollando y cómo lo utilizamos hoy en día, ¿no es cierto? Y una vez que finalice esta clase, después yo voy a dejar un correo donde el que esté interesado, ¿no es cierto?, en recibir el material, que es a través de la resolución de problemas, que son problemas que han surgido en ese tiempo. No son problemas que lo hemos hecho, sino que son problemas que la civilización o los matemáticos tuvieron que resolver y que vamos a invitar a que ustedes lo piensen, lo resuelvan, inclusive lo puedan ampliar, investigar, y después vamos a compartir en un último encuentro a través de Zoom otra vez sus conclusiones. Escucho mucho ruido. Disculpe, profe, si pide que silencien los micrófonos, así se entiende mejor. Sí. O silencia usted los micrófonos, así podemos seguirle. Gracias. Ahí. Si puedo pedir que silencien su micrófono, así lo podemos escuchar. Ahí está. Bien, vamos a unas diapositivas. Ahí estamos.
Bien, esta es lo llamamos actualización, porque lo que vamos a ver es simplemente un aporte, como para que ustedes agreguen a su ya formación matemática que tienen, y está dado por la Coordinación Provincial de Formación Docente Continua. Y lo vamos a hacer, como hoy dije, a través de la resolución de problemas, donde vamos a ver cuáles fueron las necesidades matemáticas que surgieron a lo largo de la historia. Y acá quiero tomar lo que dijo Henri Poincaré, que si queremos ver el futuro de las matemáticas, el recorrido que debemos hacer es estudiar la historia y la situación actual de esta ciencia. Por eso es que tomé las investigaciones hechas por Marcus du Sautoy para la BBC, y hice todo el recorrido de las investigaciones que él ha hecho a lo largo de la historia, y que vamos a ir viendo que las necesidades matemáticas eran de las primeras civilizaciones, cuando tuvieron que dejar, es decir, asentarse en lugares. Entonces tenían que cultivar la tierra, tenían que elaborar sus alimentos, y con eso empezó la necesidad de medir y contar. Entonces ahí empieza la necesidad de las matemáticas, o lo que por lo menos después se va a llamar necesidades matemáticas. Y acá vemos que algunos conceptos, los más básicos de la matemática, como espacio y cantidad, están predeterminados de alguna manera, y que inclusive hasta los mismos animales tienen, digamos, una percepción matemática. Dice que pueden medir la distancia de su presa, o evaluar si el número de adversarios es prudente como para quedarse a pelear, o si es mejor huir, digamos. Bueno, y acá, haciendo hincapié en eso de que hay, digamos, ciertas formaciones o ciertos conocimientos matemáticos que ya tenemos en forma explícita, quiero compartir con ustedes este problemita, que lo llamé situación problema, porque no es un problema en sí, sino que es como para que pensemos, por ejemplo, cómo podríamos resolver situaciones sin un conocimiento explícito de la matemática. Así que si lo están compartiendo, lo están viendo, lo pensamos un ratito y después lo discutimos, ¿sí? ¿Mm? ¿Sí? Le di un problema como para que... Lo que no vi cómo silenciar todo. ¿No se ve? No sé, estoy... Sí. Busca tu material. Eso. Ahí está.
¿Cómo? Hola. Ahí. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha, Rey. Sí se escucha, profesor. Se ve la situación, Bien. problema número 0. Perfecto. Bueno, dejo de compartir esto como para que lo podamos analizar al problema. Bueno, ¿todos lo pudieron leer al problema? Sí, señor. Bien. ¿Alguna sugerencia, alguna idea? Profe, puede ser dos opciones. A Por ver. deducción lógica, una X marca de caramelos que trae la misma cantidad a la bolsa siempre, o considerando que se compró la cantidad de caramelos justas y necesarias para la cantidad de participantes que están en la reunión. Pero no hay que utilizar ningún conocimiento matemático explícito, o sea, no tenemos cantidad, no conocemos los números. ¿Se entiende, no? ¿Me está No escuchando? sé. La última parte no. Lo que yo decía era que no hay que utilizar ningún conocimiento explícito de matemática, o sea, no conocemos los números, no conocemos las operaciones, no conocemos nada. Pero tenemos que cumplir con ese propósito de repartir en partes iguales, aunque no sepamos cuántos caramelos lleva cada uno, pero garantizar que todos lleven la misma cantidad. Y sabiendo la Sabina, cantidad de integrantes de la reunión. pero necesitas números ahí. Ah, ¿Me escucha, profe? A ver, Sabina. Sí, lo escucho, Sí, Sabina. yo le estaría dando un caramelo por vez, ¿m? Y seguiría las ruedas hasta que la bolsa se termine, repartiendo ver. uno por vez. Ajá. Bien. ¿Alguien más que quiera refutar lo que dijo Sabina? Sí, acá en ¿O está de Lomitas. acuerdo? A ver, Lomitas. Acá, Sí, profesor. sí, te Lomitas. escucho. Bueno, Margarita. también, uno a cada uno, y si sigue quedando, le volvemos a repartir hasta que se terminen los de la bolsa. Ujú. Y si queda alguno, quedarían en la bolsa, así todos tienen la misma cantidad. Bien. A ver, perfecto. A ver, otro. Que esté de acuerdo o desacuerdo. A ver, ¿quién está hablando? Sí. Aldo, sí, repartiría una por una. O sea, de la misma manera que dijeron los anteriores. Sí. Ajá. Bien, o sea que empiezo a repartir uno por vez. Uno Y por después, vez, sí. bien. ¿Y cómo garantizar que... Nosotros opinamos lo mismo. Hola. Sí, te Acá escucho. de las lomitas, nosotros también opinamos lo mismo, que se debería repartir uno a la vez hasta terminar la bolsa. Bien. ¿Alguien está en contra de esa idea? A ver. ¿Sí? No se le yo creo que escucha. Está Encende tu desactivada. audio. una a la vez, El- es decir, que termine bien. Sí, a ver. Lo que yo decía es, lo que yo opino, ¿no es cierto?, que al tener un monto y es algo innato que si tenemos que repartir, automáticamente vemos el monto de la cantidad nos hace ver, ¿no es cierto?, si realmente nos va a alcanzar para ese grupo. Y si no nos va a alcanzar, nosotros debemos partir esos caramelos. Así que de acuerdo a ese, uno deduce, ¿no es cierto?, por el monto que tiene y la cantidad de personas que hay, si se va a alcanzar o no va a alcanzar. Entonces, Bueno, pero no tenemos cantidad. a uno cada uno, y si después queremos repartir en partes iguales, partimos esos caramelos y los damos. Pero no conocemos la cantidad, no conocemos los números. O Y sea, por eso,
O sea, Por no eso sabemos cuánto, o repartimos. sea, yo no sé cuánto, en cuánto partiría porque no tengo la noción del número. O sea, Claro, claro, claro. estamos allá lejos cuando todavía no se conocían los Claro, números. claro, claro. Comenzamos repartiendo, ¿no es cierto? Pero Sí, uno, como dijeron si el tenemos resto, una uno. cierta cantidad de personas, por ejemplo, qué sé yo, 100 personas, No y nuestro sabemos. caramelo es poquito, entonces ya vamos a comenzar partiendo. No, pero no sabemos si hay 100 o no. O sea, Y sabemos no, que hay personas, pero no conocemos cuántos hay porque no tenemos la noción de números. claro, claro, sí, sí, sí. De todas maneras, uno más o menos ve la cantidad, lo que uno deduce viendo una cantidad, una ¿Puedo cierta opinar? cantidad. ¿Quién quiere opinar? Sí, acá. ¿Eh? Yo soy Sí. de San Nicolás del Campo. A ver, de campo. Sí, bueno, me parece, al no tener noción de número, no tener noción de cantidad, es cuando realmente nosotros iniciamos, ¿no es cierto?, en aquellos pequeños que no conocen nada Muy o no bien, sabemos. perfecto. No estimamos, Sí. no sabemos, entonces iniciamos. Y lo lógico sería, bueno, tengo esto y tengo que repartir. Entonces le daría uno a cada uno, y en el caso de seguir sobrando, ¿hasta dónde me da la posibilidad de repartir? Entonces Bien. llegaría ahí. Y bueno, ahí tendría yo después, ¿no es cierto?, las partes que sería de repartir. Si estoy repartiendo y me sigue sobrando, y después, bueno, haría lo que dijo la compañera. Si me queda un resto que no me alcanza, a ver si lo puedo partir o no, o de qué manera otra vez podría yo esos elementos, esos caramelos, que le alcanza a cada uno de Claro. partes iguales, o cómo seguiría yo ese planteo de repartir. Claro, si tuviese que partirlo, tendría que tener alguna noción de número, porque si no, no sabría. Exactamente, Entonces, pero acá no tenemos, acá no sabemos, no sabemos. acá es cantidad estimativa, no sabemos cuántos caramelos hay, ni tampoco cuántas personas hay. Bien. Entonces, lo lógico es comenzar desde así como dijeron los compañeros anteriormente, de a uno, y bueno, a medida que me va quedando el resto, voy a ir viendo, ¿no es cierto? Lo que me va quedando es lo que yo voy a ir viendo, de qué manera voy a hacer que eso que me va quedando sea equitativamente iguales para todos. Claro. Aunque yo no sepa cuánto le estoy dando a cada uno. Exactamente. Yo no sé cuánto le voy a dar. Acá no estamos discutiendo cuánto, sino que sean iguales. Creo Bien. yo, no sé. Supongamos que digamos, estamos en un lugar donde podemos ver a todos los presentes, sí. Y que puedo contar, no tengo la noción de número, tengo los caramelos. Entonces, podría pensar en una rueda y empezar, así como ustedes dijeron, darle uno a cada uno, Sí. hasta Otra terminar la cosa ronda. lo que yo puedo comenzar a ver es que puedo decir, hay muchos o hay pocos, que ahí yo puedo mirar, ¿no es cierto?, en cuanto yo sé que tengo muchos y pocos, pero no sé exactamente el número, porque yo no sé, no conozco yo de número. No tengo la noción del número. ¿Qué es lo que, o sea, la idea es revivir un poco esas primeras civilizaciones en las situaciones que se encontraron y por la cual tuvieron necesidad de contar. No sé si hay maestras que tienen niños pequeños, o si hemos observado a nuestros hijos cuando tienen que repartir algo en la casa. Yo por lo menos lo he observado en mis dos hijos, cuando tenían que poner, por ejemplo, la mesa y había que colocar los platos. Ellos no tenían la noción de números, pero traían un plato y decía, bueno, para mamá. Se iba, buscaba el otro plato para papá. Iba, buscaba otro plato para mi hermano. Iba, buscaba el otro plato para mí. Es decir, hicieron como una ronda donde van haciendo una correspondencia entre cantidad que no saben, pero en el cuadro anterior vimos que todos traíamos una noción básica de números, que inclusive hasta los animales traen esa noción básica, ¿no es cierto? Y ahí empieza esa necesidad, es decir, yo puedo resolver este problema, sin necesidad de contar y tener la noción de número, pero ¿se podría utilizar en todos los casos? Por ejemplo, supongamos que alguien se haya ido, se tuvo que ir del lugar. ¿Cómo se podría cumplir con esa repartición?
A ver qué dicen ustedes. Sí, se podría hacer. Supongamos que alguien se fue. ¿Qué hago? Si está presente no hay problema porque le doy el caramelo, ¿no es cierto? Un caramelo como la mayoría dijo. Y bueno, y si no está, te va a seguir quedando, te va a quedar más de lo que... Y si eso alcanza otra vez para repartir en lo que está, bien, y si no, me va a quedar un resto. Y ver, Si un niño, por nuevamente, ejemplo, reparte No siempre... va a repartir porque no tiene las representaciones abstractas. ¿Cómo? No escuché. Y como un niño no tiene las representaciones abstractas, no va a poder contarlo ni repartirlo. ¿Y si lo sustituye por otra cosa? Si alguien O sea, si concede a esa el lugar, persona... Ajá, ahí está. Supongamos que deje el caramelo en el lugar que le corresponde a esa persona. ¿Está bien? sí. Bueno, de alguna manera empieza a crear algún tipo de modelo, porque al no estar presente, igual asocia, ¿no es cierto?, el lugar que ocupó esa persona con la persona. Y ahí empieza a crear modelos, que es lo que van a ir viendo ustedes en los problemas que les voy a proponer, ¿no es cierto?, para que lo puedan ir pensando, resolviendo. Bien, ¿alguna pregunta? Entonces, con nuestro Power. A ver. Bien. Bueno, acá compartimos las pautas. ¿Qué serían las pautas? ¿O qué entienden ustedes por pautas? ¿Los pueden ver? ¿Todos los que están viendo? ¿Sí? ¿Lo pueden ver? A mi parecer, la palabra pautas anuncia más a un punto de partida. Bien, a ver. Dice que nuestro mundo está hecho de pautas y secuencias. Por ejemplo, hoy teníamos que juntarnos para las 9 de la mañana. ¿Cómo se pudo determinar este tiempo? O sea, ¿cómo sabemos qué es el tiempo, por ejemplo? Que es algo que prácticamente nos maneja la vida, porque todos estamos pautados, estamos secuenciados por el tiempo. ¿Sí? Las pautas, pues, considero yo que se relacionan más a los acuerdos, a los puntos en común, a como más relacionado a acuerdos, creo yo. Sí. Son acuerdos, pero que están dados no en forma arbitraria, sino que en temática, eso se conoce como como un patrón. El hecho de que hoy nos encontremos a las 9 de la mañana, sí es un modelo, porque el tiempo, por ejemplo, ¿cómo se determinó el tiempo? O sea, cómo cuando los egipcios empezaron a cultivar la tierra, tenían que determinar el tiempo, o sea, tenían que manejar las estaciones para poder hacer el cultivo como hoy día. Si la gente del campo, por ejemplo, maneja mucho el tiempo,
por ciertas observaciones o ciertas pautas que ellos observan en la naturaleza. No sé si tienen familias que trabajan en la chacra, por ejemplo, que manejan las estaciones, la luna, las hormigas, saben cuándo va a llover, cuándo no va a llover, cuándo se aproxima diferentes tipos de tiempo, que es lo que le va a permitir poder tener una cierta estrategia en la elaboración de sus cultivos y del éxito también que depende de ello, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Algún aporte? ¿Alguien que quiera opinar? Sí, profe. A ver. Bueno, yo considero, ¿cierto?, una pauta y de manera secuenciada todo aquello que yo me propongo, ¿no es cierto?, a realizar. Entonces me coloco en un lugar donde digo, bueno, voy a hacer determinada cosa y voy a escribir, voy a acordar en un tiempo determinado, en un acuerdo de manera secuencial, es decir, una tarea a la vez y que trae a consecuencia de otra. Tampoco puedo tener pautas que estén todas desordenadas, sino como usted dijo, si voy a sembrar, sé que en el mes de octubre tengo que preparar la tierra, tengo que preparar la semilla, el día tal. Bueno, creo que esas pautas son las que tienen que estar claras y precisas. Bien. Y de manera secuenciada, aquellos que yo voy a realizar o quiero realizar o llevar a cabo, implementar en alguna tarea determinada que quiero concretar. Bien. No sé si me hago entender. Sí, sí, sí. Ahora yo le agrego algo más ahí. Supongamos que esa pauta que usted dice lo hace siempre de la misma manera. Esa pauta se convierte en un patrón. Exacto, sí. Bueno, eso es lo que tiene las matemáticas. Uno tiene que empezar o enseñar a encontrar, a buscar y encontrar esos patrones, como para que ciertos modelos matemáticos se puedan utilizar y reconocer la ocasión de utilizarlos en la resolución de problemas. Que es lo que ustedes van a ver a través de la resolución de problemas, cómo esas civilizaciones han ido pautando, han ido secuenciando y lo han ido convirtiendo en patrones. Claro. Y También sale, tiene un orden, ¿no es cierto? Exacto, por eso Tiene sí un se orden, transforma. un orden Exacto. lógico también. Es lo que nosotros por ahí llamamos en secuencia, que no podemos Exacto. ir más adelante si me falta todavía incorporar aquello que, digamos, es lo más básico, como empezó usted con el tema de repartir. Si no conocen los números, no tienen, bueno, pero tiene una noción de cómo podemos. Entonces, para iniciarnos, lo que es enumeración, por ejemplo, Claro. o en lugares, en cantidades. Y cómo el niño va resolviendo sus problemas, ¿no es cierto? Exacto. O sea, en su vida cotidiana, que no es nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? O sea, él tiene otras necesidades que probablemente sean muy diferentes a las nuestras, ¿no es cierto? A las nuestras como docentes e inclusive como adultos. Entonces, ellos van buscando resolver ese problema de alguna manera, que es importante observar cómo lo va haciendo, como para que justamente el desarrollo de capacidades consiste en eso, ¿no es cierto? De observar cuáles son sus capacidades y cómo ir orientando secuenciadamente a lo que uno pretende con los objetivos que se propone. Bueno, pasemos a la... Además, profe, no todos resuelven de la misma forma. Exactamente. Es impresionante la cantidad de posibles respuestas que uno puede tener, y cuando ellos pueden demostrar o te explican cómo lo resuelven, a partir de ahí también uno se da cuenta de algunos errores que les está complicando el seguir avanzando. Sí, bueno, ya vamos a hablar también sobre los errores, vamos a ir viendo cómo podemos utilizar esos errores en el hacer matemática, digamos. Bueno, acá vemos una filmina donde es Egipto, donde se cree que comenzó, o sea, donde nació la matemática, según la investigación que ha hecho Marcos Dusatoy, que estas primeras civilizaciones tuvieron que asentarse en un lugar y empezar a cultivar
y buscar resolver esos problemas. O sea, las primeras necesidades matemáticas eran de la población, ¿no? Es decir, empezaban a cultivar, después ya empezaban a querer alquilar ese pedazo de tierra y recaudar los impuestos. Esto viene de antaño, o sea, de los impuestos que vienen de hace 8.000 años atrás, ¿no es cierto? Entonces ahí empezaron las necesidades matemáticas, y por supuesto algunos eruditos, algunos con más capacidad, que con esas necesidades se han ido convirtiendo en matemáticos sin tener una formación académica ni una preparación, sino que tenían que buscar resolver esos problemas. Entonces ustedes van a ver en este material que les voy a mandar cuando ustedes lo soliciten, que al final voy a dejar mi correo electrónico para que se comuniquen y podamos ir pensando, estudiando las situaciones, resolviendo los problemas. O sea, la idea es que yo los acompañe hasta el próximo encuentro, que sería el 30 para los profesores. Y sí, después van a ver la lista al final, los días y horarios del último encuentro, ¿no es cierto? Bueno, acá vamos a compartir el primer problema. Dice, encuentra todos los números múltiplos de 3 que terminen en 7, pero que sean menores a 100. Lo pensamos un ratito y después lo discutimos y después les comento qué tiene que ver con lo que vimos anteriormente o lo que venimos charlando anteriormente. ¿Sí se ve? ¿Alguien lo pensó ya? ¿Puede ser? Margarita. Son 3, puede ser. 27, 57 y 87. 27, 57 y 87. No sé, lo vamos a discutir, lo vamos a ver. Lo vamos a validar o invalidar. ¿Alguien más? 27, 57 y 87. Bien. No sé si es cierto, no sé si es correcto. No, le decimos. Nuestro sistema de numeración es en base 10, ¿no es cierto? Ustedes van a ver que antes de llegar al sistema en base 10, o sea, ¿qué significa en base 10? Que se ha ido agrupando en paquetes de 10, o sea, elementos de 10. Después cuando se fue, o sea, digamos que con 10 a lo mejor alcanzaba para los primeros problemas, o sea, digamos que en el problema anterior ni siquiera era necesario saber contar para cumplir con la tarea de repartir en partes iguales. ¿Sí? Y ahora, a lo mejor contando hasta 10 ya se puede resolver los primeros problemas. Entonces, no había necesidad de saber contar hasta 11. O sea, con 10 a lo mejor uno se podía arreglar, porque si anteriormente sin saber contar se podía arreglar, ahora a lo mejor con 10 se puede arreglar. Después se va avanzando, se va progresando, y a medida que van surgiendo otras necesidades se va agregando números, cantidades, conceptos, propiedades, ideas. Sí, la necesidad del otro, ¿no es cierto?, de poder resolver el problema que se le plantea o que encuentra, ¿no es cierto?, por una tarea o por la vida cotidiana o por lo que sea, porque el problema uno lo puede tener. A ver, Silvia, ¿levantaste la mano? ¿No tenés tu audio, Silvia? ¿No tenés tu audio, Silvia? No te estamos escuchando. Que abra micrófono, no se la escucha.
Sí, Silvia, ahí está. Que los egipcios le llamaban montón a la incógnita sobre la cantidad de algo, ellos le adjudicaban el montón. Sí. Así era. O sea, la idea de poco o mucho, tanto sea para repartir o para contar, ¿no? O sea, fue la primera idea primitiva, ¿no? Bueno, y con respecto a los múltiplos, ¿puedo decir algo, no? Sí. Sí, todos los que terminan en 7 pareciera que son los que por 9, o sea, por 9, por 19, por 29, por 39, ¿no? Los múltiplos de 3 terminados en 7. En 7. Sería como un patrón o regularidad de que sí, hasta ahora lo que se ha encontrado. Perfecto. ¿Otro más? Profe, buen día. También se da la regularidad de que en cada 30, o sea, después de 27, en cada 30 aparece el múltiplo que termina en 7. Sí. Bien. Sí. También. Sí. A ver, otro. Sí. ¿Otro? Bien. Nuestro sistema de numeración es en base 10. ¿Qué significa base 10? Que vamos agrupando de 10 en 10. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos una cantidad en particular que termina en 7. Es decir, que la unidad es 7. Sí. Y además tiene que ser múltiplo de 3. ¿Qué significa que sea múltiplo de 3? No sabemos el concepto de múltiplo, ¿no es cierto? Pero pensémoslo de otra manera. Yo tengo una cantidad que termina en 7, que fue agrupado de 10 en 10. Entonces yo lo puedo repensar. Si es múltiplo de 3, es como que yo puedo reagruparlo en paquetes de 3. ¿Están siguiendo la idea? Sí. Yo puedo reagrupar paquetes de 3. Entonces, si termina en 7, ya tengo 7 unidades. Yo puedo hacer 2 paquetes de 3 y me sobra una unidad. Esos paquetes de 3 ya los saco porque ya son múltiplos de 3. ¿Se entiende la idea? Bueno, eso quiere decir de que es infinito, entonces, los múltiplos de 3, que termina en 7. Claro, pero hay una condición. Tiene que ser menor a 100. O sea, su idea está bien, pero el problema es porque es nuestro sistema actual en base 10. Y ustedes después van a ver cómo se llegó a ese sistema de numeración. ¿Sí? No lo voy a decir ahora porque la idea es que hoy sea una cosa así en forma general, que ustedes después lo puedan ir viendo, ¿cierto? A través de problemas, de sucesivos problemas, cómo ha ido evolucionando. Vamos de vuelta. Yo tengo un sistema que está agrupado en 10 en 10, pero ese número termina en 7. Pero tiene que ser múltiplo de 3. Entonces yo lo reagrupo de 3 en 3. De las 7 unidades yo ya tengo 2 paquetes de 3, que son múltiplos de 3, porque si lo agrupo de 3 en 3 significa que son múltiplos de 3. Entonces lo saco a esos múltiplos, porque ya son múltiplos, lo descarto, me queda una unidad. Ahora tengo que pensar en las decenas. Si yo pongo 10 unidades, que sería una decena, con el 1, ¿sería múltiplo de 3? ¿Lo puedo reagrupar de 3 en 3? No. Entonces pienso en 2 decenas. 2 decenas con la unidad que me quedó. ¿Lo puedo reagrupar de 3 en 3? Sí. Sí, porque es 21. Sí, 21. Es decir, están viendo la idea de cómo se utiliza o cómo se puede utilizar ese sistema de numeración que muchas veces no lo utilizamos. O sea, decimos que es de 10-10, pero termina ahí. Es decir, vamos simplemente al modelo que ya todos conocemos, que un número es múltiplo de 3 cuando la suma de sus dígitos es 3 o es un múltiplo de 3, ¿sí? Después pensamos si termina en 7, pero no utilizamos ese agrupamiento
que le llevó años a nuestra civilización poder armar, ¿sí? Nuestro sistema de numeración decimal. Y que ustedes van a ver que realmente cuando terminen el recorrido van a ver que es el sistema perfecto, porque todos conocen el valor del número pi, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? 3,14. ¿Se imaginan si hubiésemos seguido con el sistema de numeración romano? Sí. O sea, pensemos un momentito que nuestro sistema, que todo lo manejamos con números romanos. Que yo, si tengo que contar cuántos aparecen acá en la pantalla, tengo que decirlo en romano. ¿Se encontraría el valor del número pi? Sería. Sería imposible, o sea, no se podría haber visto, ¿no es cierto? Ese Porque es número un sistema, 3,14. porque es un sistema aditivo, no posicional como... Sí, no. Es como sumamente defectuoso el sistema romano. Sí. O sea, por eso lo utilizamos para enumerar siglos, o, no sé, numeración a veces de algunas hojas, pero más allá de eso no se lo utiliza casi porque es sumamente defectuoso. Bien. Entonces estaba bien. Es decir, 21, después si tomo 3 decenas, no me da, 4 decenas tampoco, 5 decenas, más la unidad que me quedó suelta, me da 51, ¿no es cierto? Ya, no sé quién había dicho. Los números 51. Y después así voy probando. O sea, el chico puede ir probando de esa manera antes que llegue al modelo aritmético, ¿no es cierto? Que sería todas las reglas de los múltiplos y todo lo demás. Bien. Vamos a otro. A ver. Nos vemos a número pi, justamente estaba hablando de eso. Si lo pueden leer un ratito, ¿cómo aparece el primer valor del número pi, el valor aproximado del número pi? Bueno, ahí dice que los egipcios observaron que un círculo de 8 unidades de diámetro, el área que abarcaba ese círculo era lo mismo que un cuadrado de 8 unidades de lado. ¿Alguien quiere hacer la cuenta? Es decir, no se sabe exactamente, porque esto no se pudo ver, no hay evidencias de cómo descubrieron esa fórmula que hoy día conocemos de cómo hallar el área de un círculo. Lo que sí, ellos observaron que se daba esa relación, y según Marco Tusutoy, se debe al juego de la mancada que ellos practicaban mucho, que era un juego hecho en madera que tenía unos orificios redondos y se jugaba con el coco, por ejemplo. Entonces era un juego en que había que ir juntando en una rueda, digamos, y levantando las bolitas según ciertas reglas. Y ellos suponen que ahí observaron, porque en algún momento se habrá llenado ese agujero redondo, y que después, al ponerlo en los cuadrados, que lo manejaban muy bien, que ya lo conocía, hicieron esa comparación de lo que ocupaba, el espacio que ocupaba, o la superficie que ocupaba esas bolitas, esos cocos. Es decir, que para los egipcios descubrieron el número pi más por una cuestión de contar que de otra cuestión puramente geométrica. Que mucho más adelante, recién en el siglo, creo que 11 o 12 más o menos, se pudo estudiarlo más profundamente, pero ellos ya lo utilizaban.
¿Y por qué lo necesitaban? Porque ustedes saben que los egipcios empezaban a sembrar en las orillas del río Nilo. Y el río Nilo no es una recta, sino que va haciendo zigzag, va haciendo semicírculos. Entonces tenían esa necesidad de calcular las áreas de los terrenos que iban cultivando en función de los impuestos que querían cobrar a las personas, ¿sí? Esto también ustedes lo van a ver más profundamente ya cuando van avanzando o van progresando con los números, cómo la civilización ha ido trabajando este tema y que se llegó a completar directamente cuando recién empiezan a descubrir los infinitos. Alguien hoy había dicho de infinito, no me acuerdo quién, pero había hablado de los infinitos. Bueno, llegamos a la India y el número 0. Fíjense, nosotros, no sé si se acuerdan que en Egipto, en el año menos 6000, o sea, 6000 años antes de Cristo, empieza a nacer la matemática, ¿sí? Y estamos en el siglo IX, y ahí recién se descubre el número 0. O sea, todo ese tiempo, ¿sí?, se trabajó sin la presencia del 0, como número independiente. Sí, algunas civilizaciones utilizaban el 0 dejando un hueco en un número, pero no veían al 0 como un número en particular, sino que acompañaba a otros números. Esto también va a ver por qué surge en la civilización india. O sea, muchas de las cuestiones matemáticas que ha ido surgiendo tiene que ver con la cultura, con la tradición, inclusive van a ver que en Italia, estamos escuchando mucho. Los micrófonos. Sí, los micrófonos, por favor, si pueden. Ahí creo que estamos otra vez. Les decía que en Italia inclusive se llegó a prohibir el uso del 0 porque algunos le atribuían cosas diabólicas. Así que imagínense cómo hemos ido creando los entes matemáticos. Bueno, continuamos. Al-Khwarizmi. Este es un matemático indio que creó el álgebra. ¿Conocen lo que es el álgebra? ¿Cómo lo definirían ustedes al álgebra? A ver, voy un ratito. Me gusta más verlos a todos. Es la formalización de la cantidad a través de los símbolos. Bueno. Simbolizar la matemática. Es Bien. llegar a simbolizar las cantidades. El álgebra en sí. A ver, otro. La mayoría de maestros utilizan álgebra en su enseñanza en las escuelas, o no llegan a ese concepto. ¿Qué dicen? Por ahora no. Antes, acá yo. Sí. Antes sí ocupábamos, pero es todo un trabajo con letras. Ajá. ¿Y por qué? La matemática. O sea, Bien. por ejemplo, yo digo A más B igual a C, por ejemplo. Hay cuadritos chiquitos, hablando de chicos de primaria, nosotros podemos poner un cuadro, ¿no es cierto? Poner la operación y decir, bueno, el número, el valor, y decir A más B, ¿cuánto es igual a C? Y vamos sacando la cuenta, pero teniendo en cuenta qué valor tiene. Bien. ¿Y qué observan ahí los niños cuando tienen que hacer eso? ¿Dificultad? Sí, se observa dificultad. Claro, exactamente. Es la misma dificultad que tuvo la humanidad para llegar a ese concepto del álgebra. Ustedes van a ir viendo que todo el camino que se tuvo que recorrer para llegar al álgebra. Es más, van a ver ecuaciones en forma coloquial, o sea, ecuaciones habladas sin símbolos, y cómo lo resolvieron las distintas civilizaciones
sin recurrir al álgebra. El álgebra es Profe. bastante abstracta, digamos, entonces ya, por eso cuesta a nuestros niños poder utilizarla, porque si no Profe, tienen la podríamos, madurez. Sí, a ver, Miriam. sí, bueno, sí, yo digo, bueno, en el álgebra, cuando nosotros le planteamos una situación así, donde entra es a jugar, digamos, ese conocimiento numérico a través de la representación simbólica, porque ahí hay una combinación entre lo que es letras y números, es decir, le estamos dando un valor a aquellas letras, símbolos, digamos, como que no relacionados dentro de la matemática. Claro. Entonces, algo como abstracto para ese niño, y seguramente en sus inicios también del conocimiento, como todo nuevo y a descubrir, entonces ahí genera la dificultad, donde ellos tienen que reemplazar diferentes símbolos o otras representaciones que serían entre letras hacia el número, darle ese valor, digamos, como decíamos hoy, de relación, o un valor de, sí, sería de darle un valor a ese símbolo que es en números. Sí. Entonces se genera un conflicto, digamos, cognitivo en ese niño o en cualquier persona que no le podemos, nosotros tenemos que representarlo, y como es abstracto, entonces nosotros tenemos que situarnos también a ver cómo eso se va incorporando dentro del aprendizaje de nuestro niño. Tanto en primaria como en secundaria. Tanto en primaria, total, o en el transcurso de la vida. Más en primaria. Exactamente, porque ellos van formando una base matemática o de números y símbolos donde van relacionando y combinando, porque ya en secundaria eso se complejiza, ¿no es cierto? En situaciones más, digamos, bueno, valga la redundancia, más complejas, donde ellos van resolviendo situaciones más, digamos, abstractas en ese aspecto, ¿no es cierto? Perfecto. Pero si nosotros le damos esa base de combinación o combinatoria, como se dice, desde los primeros años, nosotros si vamos también al caso matemático, nosotros por ahí utilizamos dibujos, cierta cantidad de dibujos para ciertos números, para esa cantidad de números, ¿no es cierto? Bien. Y también, dentro de todo, estamos utilizando el álgebra no solamente con letras, sino también en representaciones gráficas con otros dibujos, que generalmente en primaria se usa mucho. Tantas manzanas igual a, y le pongo qué número corresponde, ¿no es cierto? Entonces, una correspondencia entre un valor, digamos, gráfico, o en este caso un símbolo, y un valor numérico. Miriam, permitime relacionar lo que hicimos hoy de repartir los caramelos sin conocer los números. Ahí habíamos hecho una correspondencia. Es decir, hemos hecho un nexo entre un caramelo y una persona. Perfecto. Que era lo más básico, lo más elemental que traíamos naturalmente. Bien, entonces cuando usted habla de esa correspondencia entre un símbolo, un número y un cuadrito, ¿no es cierto?, o una representación, es lo que se vuelve a usar de otra manera, pero un poco más compleja, la que se había utilizado para repartir sin conocer los números. ¿No es cierto? ¿Alguna otra opinión respecto del álgebra? Por ahora a mí se me ocurre eso para iniciar, ¿no? Sí, ya vamos a ir cerrando la idea, sí. Ir viendo las complejidades, ¿no es cierto?, esas complejidades que va teniendo justamente este campo matemático. Y por ahí también, como hablábamos en el segundo punto, de la secuenciación, es decir, cómo eso, de las pautas, de los patrones y las secuencias, claro, exactamente. Las pautas, los patrones, la secuencia, y cómo se va presentando dentro de ese campo de conocimiento en el niño o en las personas que está aprendiendo, ¿no? Que es lo que también se observa en las civilizaciones a lo largo del tiempo. Exacto. ¿Sí? Es decir, cómo se va presentando el conocimiento. Sí. ¿Hay algún profe de la universidad? Sí. Sí, don Sabino, lo escucho. Sí. No soy de la universidad, Le quería contar mi experiencia. Yo, bueno, ya pertenezco a otras generaciones, y nosotros conocimos el álgebra recién en la escuela secundaria, y yo tuve graves problemas para poder meterme dentro de la cabeza esta manera de concebir números y letras, ¿no? Entonces a mí me quedó eso.
que La no misma que quiero tuvo la mis alumnos- civilización, ¿eh? La misma que tuvo la civilización. Por eso es interesante esto de la historia de la matemática. Escúchame esto. Entonces yo lo que no quiero es que mis alumnos tengan una noción para pasar a la secundaria con noción generalizada de álgebra, que no tanto, como decía, no nos introducimos tanto en el álgebra, pero sí queremos que tengan una noción concreta que es para que no vayan a chocar con algo totalmente desconocido cuando entren en el mundo de la escuela secundaria. Exacto. Bien, ¿otro? ¿Alguien más? El álgebra como sistematización de las pautas, porque los egipcios tenían una matemática empírica, netamente empírica. Sí, sí, sí. Que Recién iban los midiendo griegos con sogas, iban construyendo, o van a sea, encontrar todo empírico. eso en las tareas que les Pero voy a dar. todo el recorrido después hasta la sistematización de esas pautas, ahí vendría el álgebra, ¿no? Sí, no, La tuvo que empezar a aprender los... sistematizar y generalizar una cantidad cualquiera que va a Exacto, bien. pasar. Ahí está, esa es la palabra clave, Silvia, la generalización. Es decir, que un problema tiene que buscar, encontrar patrones, porque si... Porque si, por ejemplo, el tiempo. ¿Cómo sabemos que hoy a las 9 teníamos que empezar esta reunión? Porque es algo que se repite, ¿sí? Se repite por el movimiento de la Tierra, o sea, hay un montón digamos, de fenómenos que ocurren en la naturaleza para que eso se dé siempre. Es decir, ponemos hoy a las 9, o ponemos el despertador y a las 9 va a empezar. No hay forma de fallar en eso porque es algo cíclico, es decir, está pautado, hay una secuencia que se repite continuamente. Y eso fue lo que descubrieron las civilizaciones, es decir, observaron que hay cosas que se repiten. Entonces eso me permite medir porque se repite, porque si no se repitiera, ¿cómo se sabría a qué hora sería hoy a las 9 de la mañana? ¿No es cierto? Entonces, esas cuestiones es lo que nuestros chicos tienen que ir viendo y la propuesta tienen que ir mostrándole para que ellos puedan encontrar patrones, secuencias, para que después no tengan dificultad en el álgebra. Alguien me escribió acá abajo respecto a la aritmética. Nuestra vida cotidiana son los números. En ningún lado, en ninguna conversación, salvo que sea estrictamente matemático, le va a decir que el pasaje es 2 veces X o 3 veces A. O sea, no es la vida cotidiana, por eso cuesta. En cambio, los números es nuestro mundo cotidiano, ¿no? Por eso es que nos aferramos tanto a los números. Es decir, cada vez que uno proponga un problema, siempre se busca aferrarse a los números y después, si es necesario, ir creciendo, ir complejizando, como le ha ocurrido también a la humanidad en las cuestiones matemáticas. Bien, vamos a continuar. Bueno, este es el mundo del álgebra, que costó mucho a la civilización poder comprenderlo. A ver. Bueno, ¿conocen esos símbolos? ¿Lo pueden ver? ¿Lo están viendo? Ahí. ¿Conocen estos símbolos? Bueno, ahí lo tenemos, el número símbolo pi. Y el... ¿Sí? Cuesta Infinito. mucho, costó mucho. Sí, a ver, escuchen. Infinito y Sí, el símbolo pi. el infinito y el pi. ¿Qué entienden ustedes por infinito? O sea, ¿cuál es la idea que tienen del infinito? Que los números son infinitos. Ahí, pero ¿qué sería eso así en
digamos, en una expresión lógica o una forma No de... tiene algo que no Claro, tiene fin. no podemos llegar hasta el último número. No podemos Algo que es encontrar el imposible de último. contar, de determinar qué cantidad exacta es. Eso, la cantidad. ¿Se acuerda que empezamos hoy con cantidades? Que no tiene un punto de llegada. Tiene un punto de partida, pero no tiene un punto de llegada, sería lo infinito. Sí. Fíjense que en nuestra historia, yo, según lo que hizo Marcus Satoy, empezamos con Egipto, en el 6.000 años antes de Cristo. Pero por ahora decimos que esto no tiene fin, y después de toda esta nuestra generación, quizás dentro de 100 años haya otra actualización también en forma de Zoom, que estén hablando de esto que estuvimos analizando hoy y ya haya progresos, a lo mejor ya se puede dividir por cero, qué sé yo, no sabemos, porque la matemática es una obra abierta, que se va a ir, se sigue investigando y se sigue haciendo aportes y se va descubriendo, demostrando teoremas. Más adelante vamos a ir viendo que hay teoremas que todavía no se resuelven y que el día que se resuelva va a hacer grandes aportes a las investigaciones matemáticas y probablemente tengamos algún nuevo concepto que se tenga que introducir en nuestras enseñanzas obligatorias. Bien, ¿algún comentario? Fíjense que acá, perdón, ¿algún comentario? Yo lo único que quería aclarar es que el infinito no es una indeterminación, porque indeterminaciones son otras. Sí. Este conflicto van a observar que lo tuvieron en las civilizaciones cuando apareció el concepto de infinito. O sea, era una locura para esa época. ¿A quién se le ocurría hablar de infinito? Era ir contra lo que se creía, inclusive contra la iglesia, con este tema del infinito. Que ya van a ir viendo, o sea, todo un enfrentamiento con la iglesia por este concepto. Bueno, ahí hago una asociación entre el infinito y el número pi, o sea, cómo, no sé si se acuerdan cómo lo descubrieron los egipcios. Es decir, vieron bolitas que se colocaba dentro de un círculo y que con eso se podía hacer un cuadrado. Entonces, el valor que ellos tenían en ese momento era 3,16. O sea, el valor de pi hasta ahí era 3,16. Después, en el siglo XV, recién descubren, no tan exactamente, pero ya más o menos el tiempo en que se tocó ese tema, se empezó a discutir ese tema, a investigar, a intercambiar ideas entre los matemáticos de la época, cómo se fue descubriendo los infinitos valores que tiene el número pi. Los infinitos valores. Perdón, profe. Sí, escucho. Perdón, ¿podrían silenciar el micrófono a los demás y únicamente habilitarlo al momento de hablar? Porque se escucha al fondo y se sale la imagen de un tal Galaxy que sale. Entonces como que interrumpe la clase. Ah, perfecto. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí nos escuchamos. Bien, ¿algún aporte respecto de este tema? Del infinito, el número pi. ¿Alguien tiene para decir algo respecto al número pi como lo conocemos hoy día? La relación del número pi respecto de la geometría, ¿no es cierto? O sea, la relación que hay entre ese valor y la geometría. ¿Sí? Sí, para poner el nombre de los ángulos. También, sí, se suele utilizar. O sea, en geometría. Pero la relación más geométrica, ¿cuál sería? Y de la longitud de la circunferencia con el diámetro, la relación. Exactamente. No puedo decir razón, porque... Y porque era algo que era porque siempre se encontraban valores, y no era una cantidad. No era una cantidad exacta. Exacto. Y eso costó en la historia vidas. Sí, lo van a ver, cómo fue tremendas discusiones. O sea, el Por eso infinito la palabra creó, sería
relación y no razón entre la longitud de la circunferencia y el diámetro. ¿Conocen todas estas relaciones, cierto? Es decir, fíjense que primero se descubrió el número pi como cantidades, después se fue evolucionando y se lo fue llevando con Descartes, que ha hecho, digamos, la relación entre los números y la aritmética, y también el álgebra, que fue relacionando con la geometría, porque antes se pensaba que geometría era por un lado y números por otro. A pesar de que ahora muchas veces hablamos de geometría, pero es más aritmética que geometría, o sea, trabajamos muy poco las propiedades geométricas de las figuras o los cuerpos. Pero lo que decía Silvia, el 3,14 después se descubrió que era la cantidad de veces que entraba el diámetro de un círculo, de una rueda, alrededor de esa rueda. Y que se suele hacer ese experimento con los chicos en las escuelas, en los colegios. ¿Sí? Pero es un valor aproximado. Es un valor aproximado, es lo que decía Silvia. Decía que es un valor aproximado, tampoco está bien definido. También está... Es algo infinito también, justamente. Bueno, algo ahí que está. Tiene un punto de partida, pero no tenemos punto de llegada. Para los egipcios era exacto, porque para ellos pi era 3,16, nada más que eso. Después, cuando aparece el infinito, recién la civilización pudo ver que se repetía, digamos, un número decimal, que no se podía llegar, como hoy dijeron algunos, al final del número, o poder contar cuántos decimales tenía ese número. ¿Sí? Claro, Bien. por eso se caracteriza por ser un número irracional. Los números irracionales son aquellos cuya parte decimal es infinita. ¿Algún otro aporte respecto del pi? ¿Sí? Bueno, alguien dijo que era un número no muy exacto, aproximado, decía, pero yo le digo que muy, muy aproximado, y que a mí siempre me llamó la atención, acá por ejemplo en mi pueblo, antes que llegaran maestros mayor de obra o arquitectos, siempre nosotros nos construyeron la casa los albañiles. Y ellos usaban esos números que a mí me sorprendía. Yo muchas veces buscaba para saber cuánto tenía que tener de diámetro mi aljibe, y buscaba yo la calculadora y hacía números, y él me sacaba mentalmente tantos litros te sale con esa, y con una capacidad y una velocidad, y no era gente que había estudiado, no, tenían segundo o tercer grado, una cosa así, y te sacaban bastante exacto, por ejemplo, la capacidad de un aljibe, por ejemplo. Claro, de cuántos litros de agua puede almacenar, por ejemplo. Exactamente, sí. Bien, muy bien. Bueno, también van a ver que en esta historia algunos matemáticos que fueron expulsados del colegio o de las escuelas y que se quedaron a estudiar en casa, u otros matemáticos, como Newton, por ejemplo, que aparece una pandemia como la que tenemos hoy día y tuvo que quedarse en su casa por 2 años haciendo la cuarentena, y descubrió la gravedad, Newton, sí, la gravedad. Lo que tenía para esta matemática no le era suficiente, así que tuvo que estudiar matemática, porque hasta ese momento él tenía matemática inerte, o sea, matemática sin movimiento, y él necesitaba tener una matemática que se pudiera utilizar para el movimiento. Así que tuvo que crear lo que hoy día se llama el cálculo diferencial, el cálculo integral, porque con lo que él tenía, o con lo que él había recibido en la universidad, no le era suficiente, ¿no? Y hoy día tenemos el caso del COVID, que quisiera compartir un momentito con ustedes un modelo matemático que lo hice usando GeoGebra, no sé si lo conocen. ¿Lo ven todos? A ver si puedo.
¿Sí? ¿Lo están viendo? Bueno, es un modelo matemático donde está hecho para 10.000 personas, o sea, una población de 10.000 personas. A ver si lo puedo mover un poquitito. Ustedes van a ver que el azul dice susceptibles, o sea, todos somos susceptibles de contraer el COVID-19. Después el rojo, que se dice infectados. Gracias a Dios en Formosa son muy pocos y están en cuarentena. Y después están los recuperados, ¿no? Un modelo que es muy difícil poder calcularlo, porque hay muchísimas variables, y es lo que le pasó a Newton cuando tuvo que estudiar. Si ustedes saben que la manzana, cuando cae la manzana, que es un movimiento y que le hizo pensar por qué cae, ¿no? Y ahí empezó esto del cálculo diferencial, porque hasta ese momento era una matemática inerte, y probablemente yo creo que nuestros chicos por ahí terminan la secundaria sin ver matemática de movimiento, ¿no? Los profes de secundaria alguna vez vieron o pudieron enseñar límites, derivadas. Si alguien lo puede comentar, profe de secundaria. O hay alguien de escuelas técnicas que trabajan con vigas, con columnas, que sí o sí tienen que utilizar el cálculo porque hay variaciones instantáneas, o sea, están susceptibles a ciertos movimientos. ¿Alguien quiere comentar este tema? Silvia, ¿vos llegaste a ver derivadas, límites en secundaria? Sí, el cálculo infinitesimal, que fue que Newton lo inicia justamente ahí, estando confinado en el campo. Confinado, y a su vez, Leibniz en Alemania lo inicia a través de la geometría y Newton a través de la física. Exactamente. Es decir, también hay ejemplos de esto que lo van a ver. Los dos siguieron distintos caminos, pero sí, llegaron a lo mismo. Llegaron a lo mismo. Llegaron a lo exactamente. Mismo. Está también eso que decís, Silvia, en el material, que les voy a compartir después. Bien, ¿alguna pregunta respecto de esto? Primero fue necesidad pero de civilizaciones. Más, a medida que se hace más abstracta, la matemática empieza a abarcar mayores problemas y a resolver mayor campo de problemas. A medida que se va sistematizando, va ampliándose, como en el cálculo, que fue gran evolución, eso permitió resolver gran campo de problemas. Pero siempre surgió para resolver algo, siempre surgió por una necesidad. Exacto, Silvia. Primero ahí fue necesidad de la civilización. Pensando... Sí, ahí está. Justamente él necesitaba que esté en movimiento y no la que se conocía hasta ese momento, que era sobre puntos, rectas, números, pero todo era inerte, o sea, en el plano, en las rectas, pero no en movimiento, ¿no? Y esto de la pandemia, el COVID-19, es en movimiento. Sí. ¿Qué es el movimiento? Es las diferentes causas por las cuales se pueden dar el contagio y que puede producir variaciones instantáneas. Por ejemplo, escuchamos que una persona cruzó en Puerto Elsa, por ejemplo, fue a compartir un mate con alguien. Es decir, es muy inestable. Entonces, a raíz de esto también surge la teoría del caos, que también está en el material y que lo van a ver, que el caos en realidad no es el desorden, sino es algo que uno puede calcular algo, puede tenerlo todo calculado, pero un pequeño error puede producir alteraciones enormes en el resultado final.
Entonces, cuando un gobierno a nivel mundial hace predicciones, es muy difícil decir, bueno, ¿cuándo vamos a tener el pico máximo de contagio? No lo sabemos, es imposible. Es imposible porque al tener esas variaciones, ¿no es cierto? Y que por más que uno haga el cálculo matemático exacto, una persona se fue a tomar mate con otro, entonces esa persona que compartió un mate que estaba contagiado, contagia a otro, entonces esa persona produjo una pequeña variación, como escuchamos en el caso, no sé si se acuerdan, en China, que una persona contagió, no sé, creo que eran 1000 personas. No sé si se acuerdan. Sí. Bueno, esa persona es una pequeña modificación que no estaba dentro del cálculo, ¿sí? Y que produjo resultados o cambios enormes en el resultado. Bueno, y acá aparece la teoría del caos, que también está la propuesta, para que ustedes lo puedan leer, ver, compartir. Bueno, y llegamos al siglo XX. Bueno, tenemos que ir cerrando porque el tiempo se nos va agotando. Y acá aparece Hilbert, que en el año 1900, en un congreso de matemática, ¿sí?, propone 23 problemas que según él, que cuando se resuelva va a ser grandes aportes a la matemática del siglo XX. El siglo XX prácticamente son problemas súper abstractos, inentendibles, así que si alguien puede entender alguno de los problemas y después me lo puede explicar, con muchísimo gusto, por la complejidad, por la abstracción que tiene. Y el último, que todavía está hoy día sin poder demostrarse, es la hipótesis Riemann, ¿no? Tiene $1 millón como premio para quien lo demuestre. Que justamente acá está, la hipótesis de Riemann, que si uno tuviese que explicarlo así al final, es muy difícil, pero yo le propuse problemas de menor complejidad hasta, digamos, para ir adaptando el cerebro a ese tipo de problemas y poder ir comprendiendo a medida que avanza en complejidad. Bueno, y llegamos hasta acá, hasta la puerta del túnel del tiempo. No sé si se acuerdan de esta serie que se veía antes, el túnel del tiempo. Estamos todos nosotros Túnel acá. del tiempo. Túnel del tiempo. Estamos todos hoy acá. Ahora llegamos hasta acá. Y en ustedes está el decidir caminar por dentro de este túnel e ir viendo propuestas muy interesantes, o por lo menos para mí fueron interesantes, y que si ustedes deciden aceptar el desafío, yo los voy a acompañar en esas resoluciones, en ese intercambio de ideas, para que después lo podamos compartir entre todos. Y acá está mi correo electrónico, y dice, la esencia de la matemática reside en su libertad. Esto lo dijo George Cantor. Es decir, quiero que ustedes tengan absoluta libertad en la forma de abordarlo, de resolverlo, o de crear cosas concretas, o en computadora, en GeoGebra. La idea es que el próximo encuentro, el próximo 30 para los profesores, a ver si tengo, podamos compartir esas creaciones de ustedes. Es decir, ser un poco investigador, como ha surgido a lo largo de la historia, y que tienen la libertad absoluta. Se le ocurrió hacer de tal manera, y métanle. Sí, lo hacen, después los compartimos, los vemos, porque la idea es crear una comunidad de estudio donde yo no quiero imponer absolutamente nada, sino que cada uno haga su reflexión, sus aportes, y que después lo podamos compartir. Ustedes van a ver que los errores han hecho aportes sumamente importantes en la creación matemática. Es más, los problemas no resueltos han hecho más matemática que los problemas resueltos. Es decir, cuando un problema no se resuelve, lleva a más creaciones que viendo la solución. O sea, se resuelve el problema y ya terminó, así, a otra cosa. Pero mientras no se pueda resolver, es como que sigue dando vuelta en la cabeza, en la civilización, como por ejemplo la hipótesis Riemann.
¿sí? Ese teorema no resuelto está movilizando a muchos grandes matemáticos del planeta. Y uno dice, pero ¿cómo no se puede resolver? No, no se puede demostrar todavía. Bueno, acá están las fechas. No sé si hay estudiantes, la verdad que no pregunté si había estudiantes, pero están todas las fechas como para que podamos compartir, ¿sí? No sé si quieren que ponga otra vez mi correo, para que lo puedan copiar. Acá está. Para que lo puedan copiar, entonces ustedes me mandan su correo, y yo ahí les comparto los materiales que tengo para que ustedes vayan pensando, y me van consultando. Trataré de ir atendiendo todos, como para que entre todos podamos llegar al máximo que se pueda. Quizás a lo mejor no puedan resolver todos los problemas, pero les gustó una historia y quieren trabajar sobre esa historia, sobre ese problema. Bienvenido sea. ¿Sí? Buenos ¿Alguna días, cosa? profesor. Sí, buen día. ¿Podría poner, por favor, la pantalla el gráfico anterior? Creo que era El de gráfico. fechas. Ah, de fechas. Ahí está. Ahí lo ves. Ese, ahí Bueno, ya. para los de enseñanza primaria, nuestro próximo encuentro es el día 26. A lo mejor por ahí algunos pueden decir, pero esto es muy difícil. No. No. Hay problemas que yo elegí algunos simplemente como para motivarlos, porque este encuentro es como pretender venderles esta propuesta, o que ustedes acepten esta propuesta, y que asuman, ¿no es cierto?, el desafío de sentarse a pensar en los problemas, intentar resolverlos, o siquiera pensarlos. Es decir, yo quiero, y repito, libertad absoluta, si quieren resolver todos los problemas, o quieren abocarse en uno solo, trabajar eso, construir objetos concretos, trabajar con GeoGebra, o todo lo que se le ocurra, porque en realidad No se escucha, se cortó parece. No, no se está escuchando.